El sol apenas asomaba sobre el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Era una agitada mañana de lunes, de esas en las que el aire vibra con pasos apresurados, maletas rodantes y el crujido agudo de los anuncios de abordaje en español e inglés. Los viajeros se apresuraban por la terminal, aferrándose a vasos de café y pases de abordar, sus rostros una mezcla de agotamiento y propósito. En medio de este caos, una familia de 3 cruzaba la puerta de prioridad con una gracia silenciosa que hacía voltear miradas. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Juan Morales iba al frente, su traje gris carbón hecho a la medida, cada paso irradiando la calma y confianza de un hombre que conocía su lugar en el mundo. Su esposa, Isabel Morales, caminaba a su lado, su blazer marfil impecable y su expresión serena pero cálida. Su hijo de 6 años, Diego, rebotaba entre ellos, sosteniendo un brillante helicóptero de juguete que brillaba bajo las luces de la terminal. Su risa resonaba suavemente, una nota brillante en el bullicio de la mañana. «Papá, ¿este vuela como los aviones de verdad?», preguntó Diego, levantando el juguete con ojos grandes y curiosos. Juan sonrió, despeinando a Diego. «No exactamente, pequeño, pero es bastante genial, ¿verdad?». Intercambió una mirada con Isabel, quien asintió, su mano guiando suavemente la pequeña mochila de Diego. No necesitaban relojes ostentosos ni séquitos ruidosos para anunciar su presencia. Su elegancia hablaba por sí sola, la manera en que Juan se movía, la fuerza silenciosa en la mirada de Isabel, la alegría inocente en el parloteo de Diego. Los pasajeros cercanos les lanzaban miradas, algunos con saludos educados, otros entrecerrando los ojos como si intentaran recordar el rostro de Juan de una revista de negocios. Pero no todos los miraban con amabilidad. En la entrada de la cabina de primera clase del vuelo 512 de Cielos del Sur, con destino a Bogotá, se encontraba Carmen Rivera, la sobrecargo principal. Con 16 años de experiencia, Carmen era conocida por su férrea disciplina y tolerancia cero a los errores. Su uniforme azul marino estaba impecable, su placa con el nombre reluciente, pero su rostro se endureció en el momento en que vio a la familia Morales. Sus labios se apretaron en una línea delgada y sus ojos se entrecerraron, siguiendo a Juan mientras se detenía en los asientos 2A, 2B y 2C, la primera fila de la primera clase. Juan miró alrededor, asintiendo cortésmente a una mujer mayor en un asiento cercano, luego se volvió hacia Isabel. «Aquí estamos, amor. Nuestros lugares». Isabel esbozó una pequeña sonrisa, acomodando a Diego en su asiento. Los ojos del niño se iluminaron al ver el panel de control elegante frente a él. «Mamá, mira, y este botón hace que el asiento se mueva», susurró, presionándolo con deleite. Isabel rió, metiendo su mochila bajo el asiento, mientras Juan subía con facilidad sus 2 maletas de mano al compartimento superior. Se movían como si hubieran volado en primera clase 100 veces antes, porque así era. Cada gesto era suave, cortés, profesional. Pero Carmen no lo veía así. Desde su puesto al fondo de la cabina, los observaba como un halcón, aferrando su portapapeles con fuerza. Su mirada se detenía en Juan, escaneando algo, lo que fuera, que justificara la incomodidad que sentía en el pecho. Un hombre negro, su esposa y su hijo en primera clase, sin acompañantes, sin los adornos usuales de la riqueza que ella esperaba. No le cuadraba. Los pensamientos de Carmen se agitaban. No parecen pasajeros de primera clase. Las palabras se formaron en silencio, no buscadas, pero afiladas. No los había recibido con la sonrisa cálida que ofreció a los 3 pasajeros blancos que abordaron antes. No hubo toallas calientes, ni un «bienvenidos a bordo». En cambio, se quedó congelada, su ceño fruncido lo justo para pasar desapercibido, su mente ya emitiendo juicio. Tal vez están en los asientos equivocados. Un error. Tiene que ser. La cabina zumbaba con la actividad previa al despegue, pasajeros guardando maletas, sobrecargos yendo de un lado a otro, el leve quejido de los motores calentándose. Pero para Carmen,
La familia Morales era un rompecabezas que no encajaba. Había visto la riqueza antes, las joyas llamativas, las marcas de diseñador, las actitudes engreídas. Esta familia era diferente. Demasiado tranquila, demasiado compuesta, demasiado ordinaria en su extraordinariedad. Y eso la hacía desconfiar. Juan ajustaba el cinturón de Diego, sus movimientos firmes, mientras Isabel sacaba un pequeño libro para leerle a su hijo. Diego se reía, señalando el helicóptero en su regazo. Cuando sea grande, voy a volar uno de estos, declaró. La risa profunda de Juan llenó el espacio, cálida y natural. Vas a volar más alto que nadie, Diego. Ya lo verás. El agarre de Carmen sobre su portapapeles se hizo más fuerte. Se ajustó el cuello del uniforme, respiró hondo y tomó una decisión. Sus pasos eran firmes mientras se acercaba a la familia, su habitual asentimiento cortés reemplazado por una sonrisa tensa y forzada. Disculpen, dijo, su voz aguda pero controlada, cortando el murmullo de la cabina. Necesito verificar sus boletos. Juan levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los de ella. No había sorpresa en su mirada, solo una cortesía tranquila que incomodó aún más a Carmen. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando 3 boletos electrónicos impresos en papel nítido, y se los entregó. Por supuesto, dijo con suavidad. Estamos en 2A, 2B y 2C, como nos asignaron. La mirada de Isabel pasó de Juan a Carmen, su expresión inmóvil pero con los ojos endurecidos. Algo no estaba bien, y lo sintió como un escalofrío. Diego, ajeno a todo, seguía jugando con su helicóptero, haciendo suaves sonidos de zumbido. Carmen tomó los boletos con ambas manos, sosteniéndolos como evidencia en un juicio. Sus ojos escanearon los detalles, nombres, número de vuelo, asientos, todo correcto, todo claro. Pero en su mente, la claridad era lo último que sentía. Forzó un asentimiento, su voz cortante. Necesito confirmar esto con el control en tierra. Por favor, permanezcan sentados. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando con fuerza en el piso de la cabina. Juan la observó irse, su expresión inalterada pero sus ojos un tono más fríos. Isabel se inclinó hacia él, su voz un susurro. ¿Qué está haciendo, Juan? Él colocó una mano sobre la de ella, su toque firme. Déjamelo a mí, dijo en voz baja. Esto no es nuevo. Detrás de ellos, un pasajero con traje frunció el ceño, notando la tensión. El murmullo de la cabina pareció calmarse, como si el propio avión contuviera la respiración. Carmen aún no lo sabía, pero su decisión de cuestionar a la familia Morales fue el primer paso hacia una tormenta, una que sacudiría no solo este vuelo, sino toda la aerolínea para la que trabajaba. Los tacones de Carmen Rivera resonaban por el pasillo mientras se dirigía hacia la cocina, los boletos electrónicos de la familia Morales apretados en su mano. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Cielos del Sur zumbaba con la suave charla de los pasajeros acomodándose, pero su mente era una tormenta. No pertenecen aquí, pensó de nuevo, las palabras repitiéndose como una canción obstinada. No podía quitarse la imagen de Juan Morales, demasiado tranquilo, demasiado pulido, demasiado cómodo en un espacio que ella asociaba desde hace tiempo con cierto tipo de riqueza, cierto tipo de rostro. Sus años en el aire le habían enseñado a confiar en su instinto, y ahora mismo, le gritaba que algo andaba mal. En la cocina, oculta tras un elegante panel, Carmen presionó el teléfono contra su oído, sus dedos temblando levemente mientras marcaba el control en tierra. La luz fluorescente arriba proyectaba sombras marcadas en su rostro, haciéndola parecer más severa de lo que se sentía. Habla Carmen Rivera, sobrecargo principal del vuelo 512, dijo, su voz cortante y profesional. Necesito verificar a 3 pasajeros de primera clase. Morales, Juan, Isabel y Diego. Asientos 2A, 2B, 2C. Al otro lado, un agente de tierra llamado Luis respondió con un bostezo, el sonido de teclas llenando la pausa. Morales, entendido. Déjame revisar. 5 segundos después, su tono cambió a una leve confusión. Reservado hace 4 semanas, pagado con una tarjeta corporativa Platinum de Morales Capital. Confirmado, sin problemas, ¿todo bien allá arriba? Carmen vaciló, sus ojos moviéndose hacia el panel como si Juan pudiera aparecer. Solo, verificando, dijo,
su voz más tensa de lo que pretendía. Gracias. Colgó antes de que Luis pudiera preguntar más, el teléfono encajando en su base con un sonido hueco. Los boletos eran válidos. Sin errores, sin alertas. Aún así, el nudo en su pecho no se aflojó, se apretó más, alimentado por una incomodidad que no podía nombrar. Una tarjeta corporativa no significa que pertenezcan, pensó, aferrando su portapapeles. En su mundo, primera clase era para la élite que ella reconocía, no para una familia que no encajaba en su lista mental. De vuelta en la cabina, Juan se recostaba en su asiento, sus ojos oscuros repasando un informe financiero en su teléfono. Isabel leía a Diego, su voz suave mientras describía una historia sobre un valiente piloto. Diego, aferrado a su helicóptero de juguete, escuchaba con ojos bien abiertos, mirando de vez en cuando por la ventana, donde las nubes comenzaban a aparecer. La cabina se sentía cálida, casi acogedora, pero la postura de Isabel estaba tensa. Había notado cómo la sonrisa de Carmen se había desvanecido, como sus ojos se habían demorado demasiado. Juan susurró, inclinándose para que Diego no oyera, «Ella no va a soltar esto, ¿verdad?» La mandíbula de Juan se tensó, pero su voz se mantuvo firme. «Está cavando su propia tumba, amor. Veamos qué tan hondo llega». Colocó una mano sobre el hombro de Diego, anclándose en el momento. Ya había vivido esto antes, miradas sospechosas, preguntas disfrazadas, la suposición de que su éxito era una casualidad. Pero hoy, con su familia a su lado, dolía más. Carmen salió de la cocina, su rostro una máscara de calma forzada. Se acomodó el pañuelo del uniforme, enderezó la espalda y caminó hacia la familia Morales con determinación. Los demás pasajeros, empresarios trajeados, una mujer con una tableta, alzaron la vista, sintiendo el cambio en el aire. Carmen se detuvo en la fila 2, su portapapeles sostenido como un escudo. «Señor Morales», dijo, su tono cortés pero helado, «lo siento, pero hay un problema con el sistema de reservas. Para evitar confusiones, necesito que su familia se traslade temporalmente a clase económica mientras resolvemos esto». Las palabras cayeron como una bofetada. La cabeza de Isabel se alzó de golpe, su libro cerrándose con un leve golpe. Diego miró a su madre, confundido, su helicóptero detenido a medio vuelo. Juan bajó su teléfono con lentitud, sus ojos fijos en los de Carmen. «¿Un problema?», preguntó, su voz baja y controlada, cada sílaba cuidadosamente medida. «Usted ya verificó nuestros boletos. Control en tierra los confirmó, ¿cuál es el problema ahora?». La sonrisa de Carmen titubeó, pero se mantuvo firme. «Es solo protocolo, señor. Necesitamos reconfirmar para asegurarnos de que todo esté correcto. No tomará mucho tiempo». Sus palabras sonaban ensayadas, pero sus ojos la traicionaban, se desvió, evitando la mirada firme de Juan. Sabía que no tenía una respuesta real, pero admitirlo le resultaba imposible. La mano de Isabel se aferró a la de Diego, su voz suave pero firme. «Esto no es por protocolo, ¿cierto?». No alzó la voz, pero la pregunta quedó suspendida, pesada, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos. Un hombre con traje a rayas se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Una mujer con aretes plateados le susurró a su compañera, «¿Por qué los están señalando a ellos?». Juan alzó una mano, indicando a Isabel que mantuviera la calma. «Vamos a dejar esto claro», dijo, su tono más agudo ahora, como una hoja desenvainada. «Nuestros boletos son válidos. Nuestros nombres coinciden. Estamos en los asientos correctos. Entonces, ¿qué está mal?». Hizo una pausa, dejando que la pregunta calara, sin apartar los ojos de Carmen. La garganta de Carmen se movió al tragar. Sentía el peso de las miradas en la cabina, el susurro de movimiento mientras los pasajeros se giraban a mirar. Su entrenamiento le decía que debía calmar la situación, sonreír y desviar, pero su orgullo, su necesidad de tener la razón, la empujaba hacia adelante. «Estoy siguiendo el procedimiento», dijo, su voz más débil ahora. «Si coopera, lo resolveremos rápido». Diego tiró de la manga de Isabel, su voz pequeña. «Mamá, ¿por qué tenemos que movernos?». El corazón de Isabel se encogió, pero forzó una sonrisa tranquila. «Está bien, pequeño. Lo resolveremos». Miró a Juan, sus ojos ardiendo con una ira muda,
pero confiaba en que él lideraría. Juan se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro apenas audible para Carmen. «Estás tomando una decisión ahora mismo. Piénsalo bien». Se recostó, su expresión inescrutable, pero la advertencia era clara. Carmen parpadeó, sus manos apretando el portapapeles. Por un momento, vaciló, pero el miedo a ceder, admitir que podría estar equivocada, la mantuvo en su sitio. «Necesito que se muevan ahora», dijo, más alto de lo necesario, como si intentara convencerse a sí misma. Se giró, señalando la cabina económica, la espalda rígida. La cabina quedó en silencio, el zumbido de los motores era el único sonido. Juan miró a Isabel, un acuerdo silencioso pasó entre ellos. Esto no había terminado, ni de cerca. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Cielos del Sur contuvo el aliento mientras Carmen Rivera permanecía frente a la familia Morales, su portapapeles un escudo endeble ante la mirada penetrante de Juan Morales. Su exigencia de que se trasladaran a clase económica resonó en el silencio, cada palabra más cortante de lo que pretendía. La pregunta de Juan, ¿qué está mal?, aún flotaba sin respuesta, un desafío que no podía afrontar. El zumbido de los motores del avión sonaba más fuerte ahora, llenando el vacío que dejaba la autoridad tambaleante de Carmen. La mano de Isabel Morales se apretó alrededor de la de Diego, sus ojos fijos en Carmen, buscando una razón que no estaba allí. Diego, al notar el cambio, abrazó más fuerte su helicóptero de juguete, con el ceño fruncido. «Papá, estamos en problemas», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de la cabina. La expresión de Juan se suavizó al volverse hacia su hijo, su mano descansando suavemente en el hombro de Diego. «No, pequeño. Estamos bien», dijo, con voz firme, un salvavidas en el aire tenso. Volvió a mirar a Carmen, sus ojos fríos pero controlados, como una tormenta contenida. «¿Estás segura de esto?», preguntó, dándole una última oportunidad para retroceder. Los labios de Carmen se apretaron más, sus nudillos blancos alrededor del portapapeles. Sentía los ojos de la cabina sobre ella, pasajeros deteniendo sus conversaciones, una mujer dejando su café, un hombre en traje alzando la vista de su portátil. Su entrenamiento le gritaba que bajara la tensión, pero su orgullo, enredado con un prejuicio que no había nombrado, la empujaba hacia adelante. «Es por la comodidad de todos», dijo, su voz quebradiza. «Por favor, acompáñenme a clase económica». La respiración de Isabel se detuvo, su mirada se desvió hacia Juan. Sabía que no se trataba de comodidad ni de protocolo, era por la forma en que Carmen los había mirado desde que abordaron, la forma en que su sonrisa nunca había alcanzado sus ojos. Pero Juan asintió levemente, una señal silenciosa que decía, «Confía en mí». Se levantó, con movimientos lentos y deliberados, irradiando una fuerza tranquila que hizo que Carmen diera un paso atrás. «Iremos», dijo Juan, con voz baja pero clara, lo suficientemente fuerte como para llegar a los asientos cercanos. «No porque estemos equivocados, sino porque quiero que este momento se vea». Sus palabras eran una promesa, no una rendición, y cayeron como piedras en la cabina silenciosa. Isabel se levantó, levantando a Diego en sus brazos, con la barbilla en alto a pesar de la rabia que hervía en su pecho. Diego se aferró a su helicóptero, con los ojos yendo de sus padres a Carmen. La cabina observó cómo la familia Morales reunía sus pertenencias. Juan cargó los equipajes de mano sobre su hombro, su saco apenas se arrugaba. Isabel ajustó la chaqueta de Diego, susurrando, «Está bien, solo vamos a cambiar de asientos por ahora». Pero su voz tembló levemente, revelando el esfuerzo por proteger a su hijo de la verdad. Los susurros de los pasajeros se hicieron más fuertes, una ola de inquietud que se extendió por primera clase. «No está bien», murmuró una mujer con una bufanda roja a su acompañante, su voz afilada con indignación. Un hombre con gafas negó con la cabeza, sus dedos detenidos sobre su tableta. «Los está señalando sin motivo», dijo en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que otros lo escucharan. El aire chispeaba con su juicio, pero Carmen mantuvo la vista al frente, guiando a la familia por el pasillo como una guardia escoltando prisioneros. El camino hacia clase económica se sintió interminable. La cabina de primera clase dio paso a las filas más estrechas y concurridas de la cabina principal, donde los pasajeros lidiaban con bolsos y ajustaban auriculares. Carmen señaló 3 asientos en medio de una fila del pasillo, estrechos y muy lejos del lujo espacioso de primera clase. «Aquí», dijo, con voz plana, evitando la mirada de Juan.
Les avisaremos cuando todo esté resuelto. Se giró y volvió apresurada hacia la galera, sus tacones sonando más rápido ahora, como si pudiera escapar de la sensación de hundimiento en su pecho. Juan dejó las maletas, ayudando a Isabel a acomodar a Diego en el asiento de la ventana. El niño miró hacia la pista, su helicóptero descansando en su regazo. —¿Por qué está tan apretado aquí, mamá? —preguntó, con voz pequeña. Isabel forzó una sonrisa, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja. —Es solo por un ratito, pequeño —dijo, pero sus ojos encontraron los de Juan, y el peso del momento pasó entre ellos. No se trataba de asientos, se trataba de la lección que Diego estaba aprendiendo demasiado pronto, la de ser juzgado por quién eres, no por lo que has hecho. Juan se sentó junto a ellos, con el teléfono en la mano, sus dedos ya tecleando. No estaba reaccionando, estaba planeando. Cada palabra que escribía era precisa, un borrador de una queja formal que llegaría mucho más allá de este avión. Sabía que discutir ahora podría ser usado en su contra, pintado como una alteración. Pero cumplir, en silencio y a la vista, dejaría que la verdad hablara más fuerte que cualquier grito. Las miradas de los pasajeros, algunas curiosas, otras avergonzadas, eran sus testigos. En la galera, Carmen se apoyó contra el mostrador, sus manos aferradas al frío acero inoxidable. Su corazón latía con fuerza, pero no por triunfo. Sofía, una auxiliar de vuelo junior de ojos amables, entró con una bandeja de vasos de agua que tintineaban suavemente. —Carmen, ¿qué está pasando? —preguntó, con voz baja. Sus boletos estaban bien, ¿por qué moverlos? La mandíbula de Carmen se tensó. Estoy asegurándome de que todo esté en orden, respondió con brusquedad, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. La mirada de Sofía se mantuvo fija en ella, no acusadora sino inquisitiva, y Carmen desvió la vista, incapaz de enfrentar la duda en los ojos de su compañera. Se ocupó con el portapapeles, hojeando páginas que no necesitaba, pero la imagen del rostro confundido de Diego apareció en su mente, sin ser invitada. De vuelta en clase económica, un pasajero al otro lado del pasillo, un hombre mayor de rostro curtido, se inclinó hacia Juan. —Eso no fue justo, señor —dijo en voz baja, con una sinceridad áspera. Juan asintió, su expresión tranquila pero firme. —Esto aún no ha terminado —respondió, con palabras suaves pero cargadas de intención. Los motores del avión rugieron mientras rodaba hacia la pista, las luces de la cabina se atenuaron para el despegue. Pero la verdadera turbulencia no estaba en el cielo, estaba en los corazones de los que iban a bordo, en el choque entre el prejuicio y la dignidad, en el silencio de una familia que se negó a ser reducida. Juan miró su teléfono, el borrador de la queja creciendo línea tras línea. No solo luchaba por su familia, estaba preparando el terreno para un ajuste de cuentas. La cabina económica del vuelo 512 de Cielos del Sur vibraba con el zumbido bajo de los motores mientras el avión ascendía al cielo, dejando atrás la Ciudad de México. En la fila del medio, apretada, Juan Morales estaba sentado junto a Isabel y Diego, su postura tranquila pero sus ojos agudos, como un jugador de ajedrez estudiando el tablero. Diego, acurrucado junto a la ventana, trazaba las nubes con su helicóptero de juguete, susurrando suaves sonidos de zumbido. Isabel lo miraba, su mano descansando sobre su brazo, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, reproduciendo las frías palabras de Carmen y la punzada de ser obligados a abandonar sus asientos. El teléfono de Juan brillaba en su regazo, el borrador de la queja ya un esquema detallado, cada línea un golpe preciso contra la injusticia que habían enfrentado. Conocía el poder del silencio, no el que se somete, sino el que espera, dejando que los errores de los demás se deshagan por sí solos. Su mirada se desvió hacia Isabel, que lo miró con una mezcla de ira y confianza. «Estás planeando algo, ¿verdad?», susurró, manteniendo la voz baja para que Diego no la oyera. Los labios de Juan se curvaron en una leve sonrisa, apenas perceptible. «Lo verán pronto», dijo, con un tono firme pero cargado de determinación. Tocó su teléfono, abrió un contacto etiquetado simplemente como «Operaciones» y presionó llamar. La línea se conectó después de un timbre. «Es hora», dijo, su voz clara y deliberada. «Procedan como planeado». Colgó, la llamada duró menos de 10 segundos, pero su peso se asentó sobre la cabina como una tormenta que se avecina. En la galera, Carmen Rivera permanecía sola, aún aferrada al mostrador de acero inoxidable. La bandeja de vasos de agua que Sofía había dejado estaba intacta, el hielo derritiéndose en pequeños charcos.
Su corazón latía con fuerza, no por la emoción del despegue sino por la duda persistente que se había arraigado. Había ganado, ¿no? La familia Morales estaba en clase económica, fuera de primera clase, donde no pertenecían. Entonces, ¿por qué su victoria se sentía como una trampa? Sofía se deslizó en la galera, sus ojos se entrecerraron al estudiar el rostro tenso de Carmen. ¿Estás bien?, preguntó, dejando una pila de servilletas. Los pasajeros están hablando. No están contentos con lo que pasó. La mandíbula de Carmen se tensó. Ya se les pasará, respondió con brusquedad, pero su voz carecía de convicción. Se volvió hacia el teléfono interno, lista para comunicarse con el capitán, cuando sonó, el timbre agudo cortando sus pensamientos. La pantalla parpadeó. Operaciones, urgente. Su estómago se hundió mientras contestaba. Habla Carmen. Rivera, habla control terrestre, dijo una voz, rápida y tensa. Tenemos un problema. El pasajero Juan Morales, Dosa, no es solo un pasajero. Es accionista principal en Cielos del Sur, con acceso ejecutivo de anulación. La oficina de operaciones acaba de recibir una llamada directa de su equipo. Debe retirarse, ahora. La respiración de Carmen se detuvo, su mano se apretó alrededor del auricular. Un accionista, susurró, con la voz apenas audible. Las palabras se sintieron como un golpe, sacándole el aire del pecho. Carmen había asumido que Juan era una anomalía, un error del sistema. ¿Pero un accionista? ¿Alguien con poder para mover hilos que ella ni siquiera podía ver? Su mente corría, reproduciendo cada momento, su exigencia por los boletos, su insistencia en moverlos, la forma en que los ojos de Juan nunca vacilaron. ¿Estás seguro?, preguntó, con la voz temblorosa. El agente no dudó. Confirmado. Morales Capital posee una participación mayoritaria. Tiene autorización a nivel de junta. El capitán está siendo informado. No tome más medidas sin órdenes. La línea se cortó, dejando a Carmen mirando el teléfono, con el pulso retumbándole en los oídos. En clase económica, Juan guardó su teléfono en el saco, su expresión imperturbable. Diego, ahora garabateando con un crayón en una servilleta, levantó la vista. Papá, ¿cuándo podemos volver a los asientos grandes?, preguntó con esperanza. Juan se inclinó, con voz suave. Pronto, pequeño. Solo estamos dejando que algunas personas aprendan una lección primero. Miró a Isabel, quien alzó una ceja sin decir nada. Conocía a su esposo, Juan no actuaba por impulso. Cada movimiento era calculado, cada palabra un paso hacia un objetivo mayor. Esto ya no se trataba de su comodidad, se trataba de exponer un sistema que dejaba que el prejuicio llevara uniforme. La cabina a su alrededor zumbaba con un descontento silencioso. Una joven en una fila cercana se quitó los audífonos y se inclinó hacia su amiga. ¿Viste eso? Sacaron a esa familia sin motivo, susurró, su voz aguda. Un hombre mayor al otro lado del pasillo asintió, su rostro grave. Esa azafata va a tener problemas. No se trata así a la gente, y menos a una familia con un niño. Sus palabras flotaron hacia el frente, donde Sofía las escuchó, sus labios se comprimieron en una línea delgada. Había intentado advertir a Carmen, pero el daño ya estaba hecho. La cabina de primera clase, antes un refugio de lujo, se sentía como una sala de juicio, con pasajeros emitiendo juicios silenciosos. Una mujer con blusa de seda se volvió hacia su acompañante. He volado con esta aerolínea durante años, y nunca he visto algo tan vergonzoso, dijo en voz baja pero firme. En la cabina de mando, el capitán Miguel Torres ajustó sus auriculares, su rostro serio mientras recibía un mensaje prioritario del equipo de operaciones. Confirmado, dijo con voz firme pero tensa. Juan Morales, asiento 2A, ahora en económica. Accionista principal, miembro estratégico del Consejo. Ha activado protocolo de escalamiento. Una pausa, luego una pregunta más baja. ¿Has reportado algo ya? Está redactando algo, respondió el agente de operaciones. Su equipo ya está en contacto con la oficina del CEO. Legal está en alerta. Prepárese para un informe completo antes del aterrizaje. Miguel colgó, secándose una gota de sudor de la frente.
Este ya no era un vuelo rutinario, ni era una crisis desarrollándose a 30,000 pies. Carmen, aún en la galera, sentía que las paredes se cerraban sobre ella. El portapapeles yacía abandonado en el mostrador, sus páginas ahora inútiles. Presionó una mano contra su frente, sus pensamientos en espiral. Un accionista. Movía un accionista a clase económica. La realización la golpeó como una ola, fría e implacable. Creía que estaba protegiendo el orden de su cabina, pero en realidad había desafiado a alguien que podía reescribir ese orden con una sola llamada. Sofía se acercó, su voz suave pero directa. Carmen, tienes que arreglar esto. Ahora. Pero Carmen negó con la cabeza, el rostro pálido. Ya es demasiado tarde, susurró, con la voz quebrada. No sabía que había puesto en marcha la llamada de Juan, pero lo sentía, una tormenta que ella misma había encendido. La galera del vuelo 512 de Cielos del Sur se sentía ahora más pequeña, sus mostradores de acero inoxidable cerrándose sobre Carmen Rivera como una jaula. Sus manos temblaban al dejar el teléfono, las palabras del agente de operaciones resonando en su mente, accionista principal. Retírese. Su uniforme, antes símbolo de autoridad, se sentía pesado, la placa con su nombre un lastre alrededor del cuello. Había movido a Juan Morales y a su familia a clase económica, pensando que protegía el orden de su cabina. Ahora, la verdad se hacía presente, había desafiado a alguien que podía deshacer ese orden con una sola llamada. Sofía, la auxiliar de vuelo junior, se mantenía cerca, con los brazos cruzados y la mirada aguda, cargada de decepción. Carmen, ya los oíste, dijo, con voz baja pero firme. Él no es solo un pasajero. Tienes que devolverlos a primera clase. Ahora. La cabeza de Carmen se levantó bruscamente, su rostro enrojecido. Lo estoy manejando, dijo, con un tono agudo, pero la grieta en su voz la delataba. No podía admitir que estaba equivocada, aún no. Sus instintos, perfeccionados durante 16 años, nunca le habían fallado antes. O eso creía. Es solo una precaución, añadió, más para sí misma que para Sofía. Lo resolveré cuando aterricemos. Los labios de Sofía se apretaron en una línea delgada, pero no discutió. Volvió a la cabina, dejando a Carmen sola con sus pensamientos acelerados. Afuera, el avión surcaba un mar de nubes, las luces de la cabina atenuadas a altitud de crucero. Pero la calma era una ilusión, un fino velo sobre la tormenta que se gestaba abajo. En la cabina de clase económica, Juan Morales se sentaba en silencio, su teléfono ahora descansando sobre su rodilla. La queja que había estado escribiendo estaba casi completa, cada palabra un paso cuidadoso hacia la justicia. Isabel estaba a su lado, acariciando suavemente el cabello de Diego mientras dormía apoyado en su hombro, su helicóptero de juguete metido bajo el brazo. Los asientos estrechos la apretaban, un recordatorio constante de la indignidad que habían enfrentado, pero su atención estaba en su hijo. Quería protegerlo de la verdad, que los habían juzgado no por sus acciones, sino por su apariencia. Juan atrapó su mirada, sus ojos se suavizaron. ¿Estás bien, amor?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Isabel asintió, pero apretó la mandíbula. Estoy bien. Pero Diego, él no debería tener que ver esto. Su voz vaciló, el peso del momento se desbordaba. ¿Cómo le explicamos esto? Juan le tomó la mano, su contacto firme. Aún no se lo explicamos, dijo. Le mostramos cómo enfrentarlo. Sus palabras eran tranquilas, pero llevaban la resolución de un hombre que ya había luchado esta batalla y conocía su costo. Miró su teléfono, la pantalla brillando con las líneas finales de la queja. Esto no se trataba solo de su familia, se trataba de cada pasajero que alguna vez fue ignorado, de cada niño que aprendió demasiado pronto que la justicia no estaba garantizada. En Bogotá, en la sede de Cielos del Sur, el centro de operaciones bullía con urgencia. El CEO Alejandro Vargas estaba en la sala de reuniones de emergencia, su rostro tenso mientras escaneaba una impresión del aviso de escalación de Juan. El correo electrónico, enviado por el equipo de Juan momentos después de su llamada, era breve pero firme, una demanda de investigación completa, revisión de políticas y acción inmediata. Los dedos de Alejandro se apretaron alrededor del papel, su voz baja pero aguda. Juan Morales, accionista principal, humillado en nuestro propio vuelo. Si esto se hace público,
no solo perderemos la confianza, lo perderemos todo. Laura Gómez, jefa del departamento legal, estaba al otro lado de la mesa, su tablet abierta en los registros de reserva. Sin errores en el sistema, dijo, con tono cortante. 3 asientos en primera clase, pagados con la tarjeta platino de Morales Capital. El problema es error humano, de Rivera. Le deslizó un archivo a Alejandro. Necesitamos su historial completo, expedientes disciplinarios, todo. Ahora. Alejandro asintió, con la mandíbula tensa. Y una respuesta para la prensa. Tenemos horas, no días, antes de que esto llegue a los medios. Se volvió hacia el vicepresidente ejecutivo, su voz como un látigo. Redáctala, pero reténla hasta que hablemos con Morales. Aún podríamos contener esto. De vuelta en el avión, el capitán Miguel Torres se sentaba en la cabina de mando, sus manos firmes en los controles pero su mente corriendo. El equipo de operaciones lo había informado completamente. Juan Morales no era solo un accionista, ni era un miembro estratégico del Consejo con poder para convocar una votación de emergencia. El auricular de Miguel crujió con otra actualización. Morales está en silencio, pero está documentando todo, dijo el agente. Su equipo ya contactó al departamento legal. Esperen una solicitud de informe antes del aterrizaje. Miguel exhaló, sus ojos fijos en el horizonte. Entendido, dijo, y luego cambió al canal interno. Carmen, Galey. Ahora. Su voz era tranquila, pero la urgencia era inconfundible. Carmen entró en el Galey momentos después, su rostro pálido pero la espalda rígida. «¿Capitán?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo que se enroscaba en su pecho. Miguel no se volvió, sus ojos en el panel de instrumentos. «Moviste a un accionista principal a clase económica», dijo, su tono plano pero pesado. «Operaciones está en caos. El CEO ya fue notificado. Tienes que dejar de actuar sin órdenes, ¿entendido?». La garganta de Carmen se tensó, sus manos se cerraron con fuerza a los costados. Yo no sabía quién era», balbuceó, la excusa sonando más débil con cada palabra. «Ese es el problema», dijo Miguel, finalmente mirándola. «No verificaste. Espera instrucciones. No más movimientos». Volvió a los controles, despidiéndola sin decir una palabra más. Carmen regresó a la cocina, con las piernas inestables. La cabina más allá del tabique zumbaba con las conversaciones de los pasajeros, pero ella sentía sus ojos, susurros, su juicio. Sofía estaba allí, preparando una bandeja de bebidas, su silencio más fuerte que cualquier sermón. «Están hablando de eso en primera clase», dijo Sofía en voz baja. «La gente está enojada. Aún puedes arreglar esto, Carmen». Pero Carmen negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «Ya está hecho». Se apoyó contra el mostrador, su mente girando en espiral. Pensó que tenía el control, pero ahora veía la verdad, había encendido una mecha, y la explosión venía. En clase económica, Juan cerró su teléfono, la queja guardada pero no enviada. Miró a Diego, ahora dormido, e Isabel, cuyos ojos ardían con fuerza tranquila. «Ya lo están sintiendo», dijo suavemente, su voz una promesa. «Esto es solo el comienzo». El Boeing 787 del vuelo 512 de Cielos del Sur descendía por el cielo del atardecer, sus motores suavizándose a un zumbido bajo mientras las ruedas chirriaban contra el asfalto del Aeropuerto Internacional de Bogotá. Dentro de la cabina de clase económica, Juan Morales ajustaba la chaqueta de Diego, el niño moviéndose tras su siesta, su helicóptero de juguete aún fuertemente agarrado. Isabel se sentaba junto a ellos, su rostro sereno pero sus ojos agudos, escaneando la cabina mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. El aire estaba cargado con una tensión no dicha, una conciencia compartida de que lo ocurrido en ese vuelo estaba lejos de resolverse. El teléfono de Juan vibró con una confirmación de su equipo legal, el comunicado de prensa estaba listo. Aún no lo había enviado, pero el borrador era una cuchilla, afilada y precisa, lista para cortar a través del barniz de profesionalismo de la aerolínea. Miró a Isabel, quien le dio una pequeña inclinación con la cabeza, su mano descansando sobre el hombro de Diego. «Es hora, ¿verdad?», susurró, su voz firme pero cargada con el peso del día. «Pronto», dijo Juan, su tono calmado pero resuelto. «Primero dejemos que sientan cómo tiembla el suelo».
Sus palabras fueron silenciosas, pero llevaban la promesa de un hombre que conoce el poder del momento. Dejaría que las acciones de Carmen hablaran por sí solas, que los susurros de los pasajeros y el pánico de la aerolínea construyeran el escenario. Ahora, era momento de entrar en escena. En la cocina, Carmen Rivera estaba sola, su portapapeles abandonado sobre el mostrador, sus páginas esparcidas como hojas caídas. Su rostro estaba pálido, sus ojos ensombrecidos por el estrés del vuelo. La advertencia del agente de operaciones, accionista principal, repetía en bucle en su mente, cada repetición apretando más el nudo en su pecho. Pensó que estaba manteniendo el orden, pero ahora veía la verdad, había encendido un fuego que podía consumir su carrera. Sofía se acercó, sus pasos suaves pero decididos. «Están pidiendo que te quedes cuando aterricemos», dijo, su voz suave pero firme. «La gerencia quiere hablar». Carmen asintió, su garganta demasiado cerrada para hablar. Ya sabía que esto venía, pero la realidad golpeó como una ola fría. Su uniforme, antes su armadura, ahora se sentía como un disfraz, mal ajustado y falso. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, firme pero con cautela. «Damas y caballeros, el vuelo 512 hectáreas aterrizado con seguridad en Bogotá. Por favor, permanezcan sentados hasta que la señal del cinturón se apague. Gracias por volar con Cielos del Sur». Hizo una pausa, y luego añadió, «Esperamos haberlos atendido con el respeto que merecen». La última frase quedó flotando en el aire, inusual y pesada, causando fruncimientos de ceño entre los pasajeros que sintieron su peso. No era solo una despedida, ni era un reconocimiento de que algo había salido mal. Cuando la señal del cinturón se apagó, los pasajeros se pusieron de pie, estirándose y alcanzando sus bolsos. Pero muchos se quedaron, sus ojos dirigiéndose hacia la familia Morales en clase económica. Juan ayudó a Isabel con el equipaje de mano, sus movimientos sin apuro, mientras Diego se frotaba los ojos, aún adormilado. «¿Ya estamos en casa, papá?», preguntó, su voz pequeña. «Aún no, pequeño», dijo Juan, despeinando el cabello de su hijo. «Pero ya casi llegamos». Se puso de pie, su traje apenas arrugado, y condujo a su familia hacia la salida, su presencia imponente a pesar de los asientos estrechos que habían soportado. Los pasajeros se apartaban para dejarles pasar, algunos ofreciendo leves asentimientos, otros susurrando palabras de apoyo. Una mujer mayor con un chal tejido se detuvo, sus gafas brillando mientras hablaba en voz baja. «Lamento lo que pasaron, señor. No estuvo bien». Juan asintió ligeramente, sus ojos firmes. «Gracias», dijo, su voz tranquila pero firme, un mensaje de que la había escuchado y que actuaría. Isabel sostenía con fuerza la mano de Diego, su barbilla en alto, negándose a permitir que la humillación del día los definiera. En la puerta de embarque esperaban tres figuras, dos hombres con trajes oscuros y credenciales de cumplimiento de seguridad, y una mujer con el uniforme gris de Cielos del Sur, la gerente de coordinación de cabina. Sus rostros eran inexpresivos, sus posturas rígidas, ojos fijos en la puerta del avión. No estaban allí para recibir pasajeros, ni estaban allí para enfrentar las consecuencias. Cuando la familia Morales descendió del puente aéreo, la mirada de Juan se cruzó con la del capitán, que estaba cerca de la puerta de la cabina. Miguel Torres asintió, un gesto no de la aerolínea, sino de un hombre reconociendo una deuda. Juan devolvió el gesto, su autoridad silenciosa pero innegable. La terminal bullía de actividad, pero la atmósfera cambió cuando el equipo legal de Juan envió el comunicado de prensa. Teléfonos en redacciones de noticias sonaron al mismo tiempo, el asunto claro, urgente, alegaciones de discriminación en el vuelo 512 de Cielos del Sur. El comunicado, firmado por Clara Mendoza, abogada senior de Morales Capital, era contundente: confirmamos que Juan Morales, accionista principal y miembro estratégico del Consejo de Cielos del Sur, fue sometido a un trato inapropiado. Exigimos una investigación completa, reforma de políticas, capacitación obligatoria sobre prejuicios, y una disculpa pública. El incumplimiento en 48 horas resultará en acciones legales y la divulgación de pruebas a la prensa. Las redes sociales estallaron. Hashtags como #Morales vuela y #Justicia en el aire se volvieron tendencia en minutos, las plataformas se inundaron de indignación y apoyo. Un accionista expulsado de su propio vuelo, leía un tuit. Cielos del Sur debe responder por esto. Otro usuario escribió, esa familia fue tan educada. Esto se trata de raza, simple y claro.
Carmen permanecía en la cabina, sus manos temblaban mientras recogía sus cosas. Los pasajeros pasaban junto a ella, sus miradas agudas con juicio. Sofía permanecía cerca, su silencio un reproche silencioso. Debiste haber escuchado, dijo finalmente, su voz suave pero cortante. Carmen no respondió, no podía. El peso de sus acciones la aplastaba, aislándola en una cabina que alguna vez fue su dominio. En la sede de Cielos del Sur, el CEO Alejandro Vargas miraba el comunicado de prensa en su pantalla, su oficina un enjambre de teléfonos sonando y voces urgentes. Esto es una crisis, dijo, su voz baja pero feroz. Morales no es solo un pasajero, ni es la columna vertebral de nuestra expansión. Arreglamos esto, o lo perdemos todo. Laura Gómez, jefa del departamento legal, asintió, ya redactando una respuesta. La tormenta había estallado, y la aerolínea estaba en el centro. Mientras la familia Morales caminaba por la terminal, la pequeña mano de Diego en la de Isabel, el teléfono de Juan vibraba con actualizaciones de su equipo. No miró atrás, pero sus pasos eran firmes, cada uno un movimiento en un juego que ya había empezado a ganar. El vuelo había terminado, pero la batalla apenas comenzaba. La oficina administrativa del Aeropuerto Internacional de Bogotá contrastaba drásticamente con la terminal bulliciosa afuera. Sus paredes grises y luces fluorescentes daban a la pequeña sala un aire frío y clínico, como un lugar donde se diseccionan verdades. Carmen Rivera estaba sentada en una mesa metálica, sus manos entrelazadas con tal fuerza que sus nudillos estaban pálidos. Su uniforme de Cielos del Sur, antes símbolo de autoridad, ahora parecía un reflector sobre su vergüenza. Al otro lado se sentaban 3 investigadores, representantes de recursos humanos, legal y calidad de servicio, cada uno con una carpeta abierta, sus rostros impenetrables. La representante legal, una mujer llamada Elena Salazar, habló primero, su voz aguda y precisa. Señorita Rivera, explique por qué pidió a Juan Morales y a su familia que abandonaran la primera clase a pesar de tener boletos válidos. Su bolígrafo flotaba sobre una libreta, lista para registrar cada palabra. La boca de Carmen se abrió, pero no salió sonido alguno. Su mente repetía el vuelo, la forma en que la mirada tranquila de Juan la había desconcertado. La forma en que las preguntas inocentes de Diego la habían atravesado, la forma en que se había aferrado al protocolo, como a un salvavidas. Yo no estaba segura de que ellos pertenecieran a primera clase, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. El representante de recursos humanos, un hombre de mandíbula severa, se inclinó hacia adelante. ¿En base a qué?, preguntó, su tono cargado de expectativa. ¿Se comportaron de forma inapropiada? ¿Sus boletos eran inválidos? ¿O usted decidió que no parecían pasajeros de primera clase? La garganta de Carmen se cerró, su rostro se sonrojó. La verdad salió a rastras, cruda e innegable. No parecían que debieran estar allí, admitió, las palabras brotando como una confesión que no podía retirar. La sala quedó en silencio, el aire denso con el peso de su admisión. Elena dejó de escribir, sus ojos se entrecerraron, no con ira, sino con la frialdad de quien ha escuchado algo imperdonable. ¿Entiende lo que acaba de decir?, preguntó Elena, su voz tranquila pero escalofriante. Actuó por prejuicio, no por evidencia. Juan Morales es accionista principal, miembro del Consejo y el arquitecto de nuestra capacitación ética, la misma capacitación que usted completó hace 2 años. La respiración de Carmen se cortó, sus manos temblaban. Recordó la capacitación, las diapositivas sobre prejuicios inconscientes, pero nunca pensó que se aplicaran a ella. Siempre se había visto como justa, profesional, por encima de esos fallos. Ahora, la realidad de sus acciones la miraba de frente, sin parpadear. No sabía quién era, susurró, la excusa sonando hueca incluso para ella. Ese es el problema, dijo el representante de calidad de servicio, deslizando un documento por la mesa. Esta es la queja del señor Morales. No solo la menciona usted, denuncia un problema sistémico. Sus acciones no solo perjudicaron a una familia, dañaron la credibilidad de Cielos del Sur. Carmen miró el papel, su visión se nublaba. No solo había cometido un error, había expuesto una falla que la aerolínea ya no podía ignorar. La reunión terminó con un golpe final. Está suspendida en espera de investigación, dijo Elena, apagando la grabadora. No debe contactar a la tripulación ni a los pasajeros del vuelo 512. Los resultados serán enviados a recursos humanos dentro de 72 horas. Carmen asintió,
levantándose con las piernas inestables. Salió de la sala sin decir palabra, la puerta cerrándose detrás de ella como un veredicto. Afuera, un televisor de la terminal transmitía un informe de noticias, el cintillo rodando por la pantalla. Cielos del Sur enfrenta acusaciones de discriminación por parte del accionista Juan Morales. El público exige rendición de cuentas. Carmen se quedó paralizada, cada palabra una puñalada. No la nombraban, pero sabía que ella era la razón del titular. El mundo estaba mirando, y ella estaba en el centro de la tormenta. En la sede de Cielos del Sur, el CEO Alejandro Vargas se encontraba en un podio en la sala de prensa, el logotipo de la aerolínea proyectado detrás de él. La sala zumbaba con reporteros, cámaras parpadeando mientras él ajustaba su corbata. Un nuevo lema reemplazaba al antiguo: cada pasajero importa, cada acción cuenta. El rostro de Alejandro estaba tenso pero compuesto, su voz firme al comenzar. Reconocemos un grave error en el vuelo 512. Juan Morales, accionista y símbolo de nuestros valores, fue tratado injustamente. Pedimos disculpas, no porque se nos exigiera, sino porque estábamos equivocados. Expuso 4 compromisos: capacitación obligatoria sobre prejuicios para todo el personal, un sistema de supervisión independiente, una disculpa pública a la familia Morales, y reportes mensuales de reformas. Vamos a cambiar, dijo, mirando a las cámaras. No solo por el señor Morales, sino por cada pasajero que confía en nosotros. La sala estalló en preguntas, pero Alejandro dio un paso atrás, dejando que Laura Gómez, jefa del área legal, la respondiera. El mensaje era claro: Cielos del Sur estaba en la mira. Las redes sociales explotaron. Hashtags como almohadilla Morales vuela, almohadilla justicia en el aire y almohadilla cambiar el cielo se volvieron tendencia global, con publicaciones que iban desde la indignación hasta llamados a la reforma. Esto no se trata solo de un vuelo, decía una publicación en LinkedIn. Se trata de una industria que permite que el prejuicio vuele sin control. En Twitter, un pasajero del vuelo compartió: vi a la familia Morales, fueron tan amables, tan tranquilos. Cielos del Sur les falló. Grupos de defensa como Alas Iguales y Derechos en Vuelo exigieron la publicación de los vídeos de cabina y transparencia en la investigación de Carmen. En la oficina de Morales Capital, Juan estaba sentado en su escritorio, una taza de café enfriándose a su lado. Su teléfono vibró con actualizaciones, cobertura mediática, reacciones de los accionistas, declaraciones de la competencia. Isabel entró, con una expresión pensativa. Están pidiendo disculpas, dijo, asintiendo hacia la televisión que transmitía la conferencia de prensa de Alejandro. ¿Es suficiente? Juan se recostó, con los ojos fijos en la pantalla. Es un comienzo, dijo, con voz baja. Pero las disculpas no arreglan los sistemas. Las acciones sí. Abrió su laptop, revisando la queja que había enviado a la Junta, cuyas exigencias reflejaban las promesas de Alejandro. No luchaba por reconocimiento, luchaba por un futuro en el que Diego no enfrentara el mismo prejuicio. Afuera, el cielo de Bogotá estaba despejado, pero la tormenta dentro de Cielos del Sur seguía rugiendo. Carmen caminaba por la terminal, con la cabeza gacha, el cintillo de noticias siguiéndola como una sombra. Había perdido el rumbo, pero el mundo observaba, y la fuerza silenciosa de la familia Morales lo estaba transformando. La luz del atardecer se filtraba por las persianas del pequeño apartamento de Carmen Rivera en Bogotá, proyectando largas sombras sobre la mesa de madera donde estaba sentada. Su uniforme de Cielos del Sur colgaba en el closet, sin tocar desde su suspensión hace un mes. En su lugar, llevaba un suéter sencillo, su cabello suelto, su rostro sin el maquillaje pulido en el que antes confiaba. Una laptop brillaba frente a ella, abierta en un correo que llevaba días redactando. El asunto decía: un paso hacia reconocer mi error. Sus manos flotaban sobre el teclado, temblando con el peso de palabras que nunca había dicho en voz alta. La mente de Carmen era un enredo de recuerdos, los ojos confundidos de Diego mientras ella guiaba a su familia a clase económica, la calma inquebrantable de Juan, el silencio frío de la sala de investigación. Había pasado semanas repasando el vuelo, cada momento exponiendo el sesgo que había enterrado bajo años de profesionalismo. El cintillo de noticias aún la atormentaba, sus palabras, acusaciones de discriminación, un espejo de su fracaso. Había perdido su trabajo, su confianza, pero lo peor de todo, había perdido la ilusión de que era justa. Escribió lentamente, cada oración un paso a través de la vergüenza que había evitado.
Estimados señor y señora Morales, no espero su perdón. Estuve equivocada, no solo por lo que hice, sino por dejar que el sesgo influyera en cómo los veía. Fallé a su hijo, Diego, quien vio a sus padres ser tratados con falta de respeto sin razón alguna. No estoy pidiendo regresar a mi trabajo, sino convertirme en alguien que nunca vuelva a cometer ese error. Atentamente, Carmen Rivera. Lo leyó una vez, luego presionó enviar, su corazón latiendo con fuerza mientras el correo desaparecía en el vacío digital. No era redención, ni era un comienzo. Al otro lado de la ciudad, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la familia Morales abordaba el puente del vuelo 512 de Cielos del Sur, la misma ruta que habían tomado un mes antes. El aire de la mañana era fresco, la terminal vibrante con el murmullo de los viajeros. Juan Morales iba al frente, su traje oscuro sobrio pero elegante, llevando una maleta pequeña. Isabel lo seguía, su vestido azul marino elegante pero sencillo, su mano sosteniendo la de Diego. El niño de 6 años sujetaba su helicóptero de juguete, hablando emocionado sobre cómo podía volar hasta la luna. Su risa era una nota brillante en el concurrido aeropuerto, un recordatorio de por qué habían luchado. Nadie los miró esta vez. Nadie cuestionó su lugar. La cabina de primera clase se sentía diferente, más cálida, más ligera, como si el peso de aquel vuelo fatídico se hubiera disipado. Una joven azafata, Ana, los recibió con una sonrisa genuina, sus ojos libres de juicio. Bienvenidos a bordo, señor y señora Morales. Hola, Diego, dijo, agachándose al nivel del niño. ¡Qué helicóptero tan genial! Diego sonrió, mostrándolo con orgullo. Juan asintió, su expresión tranquila pero atenta. Gracias, dijo, con una voz que transmitía autoridad tranquila. Isabel acomodó a Diego en el asiento dosa, sus movimientos relajados pero sus ojos escaneando la cabina, recordando cada detalle de su último vuelo. Ahora es diferente, le susurró a Juan mientras se sentaban, su mano descansando sobre la de él. Es un comienzo, respondió Juan, con la mirada firme. Veía el cambio, ninguna mirada sospechosa, ningún tono cortante, pero sabía que no era suficiente. El verdadero cambio no estaba en las sonrisas ni en caras nuevas, estaba en los sistemas, en la rendición de cuentas, en asegurar que nadie más enfrentara lo que ellos habían vivido. Diego, ajeno al pasado, presionaba los botones del asiento, riendo mientras se reclinaba. Juan lo observaba, dejando que una leve sonrisa se asomara. Por eso había actuado, no por venganza, sino por un mundo en el que su hijo pudiera simplemente ser un niño. En la sede de Cielos del Sur en Bogotá, la primera fase de reformas estaba en marcha. Las salas de reuniones bullían con capacitadores dirigiendo talleres sobre sesgos inconscientes, pantallas mostrando diapositivas tituladas Reconocer lo que no queremos ver. Casi 500 empleados, desde el personal de tierra hasta ejecutivos, habían completado las sesiones iniciales, con más programadas. Un sistema independiente de retroalimentación, supervisado por un grupo de derechos civiles, estaba activo, permitiendo denuncias anónimas de sesgo o mala conducta. Una nueva valla publicitaria en el aeropuerto decía el respeto es la pista para todo, su imagen de un padre y un hijo junto a un avión un sutil homenaje a la familia Morales. El CEO Alejandro Vargas revisaba el primer informe de reformas, un documento grueso que detallaba el progreso de las capacitaciones y los cambios de política. Había enviado una nota manuscrita con él a Juan, reconociendo la deuda que la aerolínea tenía. Las reformas no eran solo cumplimiento, eran un salvavidas para recuperar la confianza. Las redes sociales aún vibraban con almohadilla Morales vuela y almohadilla cambiar el cielo, pero el tono había cambiado de indignación a esperanza cautelosa. Cielos del Sur lo está intentando, decía una publicación. Veamos si cumplen su palabra. En un centro comunitario de Bogotá, Carmen estaba sentada en un aula, con un cuaderno abierto frente a ella. La voz del instructor llenaba el salón, hablando de discriminación estructural y del daño de las suposiciones no cuestionadas. Carmen escuchaba, su bolígrafo moviéndose lentamente mientras tomaba notas. No estaba allí por orden judicial ni mandato de la aerolínea, ni ella lo había elegido, impulsada por la realización de que perder su trabajo no era la peor consecuencia. Era saber que había herido a un niño, a una familia, una verdad de la que no podía escapar. El instructor planteó una pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien con poder no ve su propio sesgo? Carmen no levantó la mano, pero la respuesta ardía en su mente. Lastima a la gente, y creemos tener la razón. Pensó en Diego,
en su helicóptero, en su confianza inocente. Ella había sido quien rompió eso, y ningún uniforme podía justificarlo. En Morales Capital, Juan abrió el correo de Carmen, su oficina en silencio salvo por el zumbido suave de su computadora. Lo leyó lentamente, con una expresión indescifrable. Isabel se inclinó sobre su hombro, sus ojos repasando las palabras. Está intentando, dijo, su voz pensativa pero cautelosa. Juan asintió, marcando el correo como leído sin responder. Intentar no es suficiente, dijo, con voz baja. Pero es un paso. Cerró la laptop, su mirada desviándose hacia una foto de Diego en su escritorio, sonriendo con su helicóptero. La lucha no había terminado, estaba evolucionando, extendiéndose, cambiando más que solo una aerolínea. El centro de convenciones en Medellín vibraba con la energía de la Conferencia Nacional de Aviación, sus paredes de vidrio reflejando la ciudad vibrante más allá. En el interior, cientos de ejecutivos de aerolíneas, reguladores y defensores llenaban el salón principal, sus conversaciones un murmullo de anticipación. La agenda prometía discusiones de rutina, eficiencia de combustible, protocolos de seguridad, pero una sesión había traído una multitud de pie, sesgo sistémico en el trato a pasajeros, lecciones del vuelo 512 de Cielos del Sur. La sala quedó en silencio cuando Juan Morales subió al podio, su presencia imponente, su traje oscuro contrastando con las luces brillantes del escenario. Juan ajustó el micrófono, sus ojos escaneando a la audiencia, no con enojo, sino con propósito. Hace 6 semanas, comenzó, con voz firme y clara, mi familia abordó un vuelo, esperando respeto. En cambio, fuimos juzgados, no por nuestras acciones, sino por nuestra apariencia. Las palabras cayeron suavemente pero con peso, ondas expandiéndose por la sala. No nombró a Carmen Rivera ni relató cada detalle, ni esos ya eran conocidos, analizados en reportajes y publicaciones virales. En cambio, habló de sistemas, de fallos que iban más allá del error de una sobrecargo. La justicia no se trata de castigar a una persona, dijo, con la mirada firme. Se trata de arreglar lo que está mal. Cielos del Sur está cambiando, capacitación, supervisión, transparencia, pero esta no es solo su lucha. Cada aerolínea, cada aeropuerto, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ver personas, no estereotipos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Mi hijo, Diego, tiene 6 años. Quiero que crezca en un mundo donde su asiento en un avión no sea cuestionado por el color de su piel. La sala estalló en aplausos, no ruidosos, sino profundos, un reconocimiento colectivo de la verdad. Ejecutivos tomaban notas, reguladores asentían, y defensores como los de alas iguales susurraban planes para citar las palabras de Juan en sus campañas. El incidente del vuelo 512 se había convertido en un caso de estudio, un punto de inflexión no solo para Cielos del Sur, sino para una industria obligada a enfrentar sus puntos ciegos. Al otro lado del pasillo, las pantallas mostraban los efectos en cadena. Otras aerolíneas, Líneas del Sol, Aerolibre, anunciaban programas de capacitación sobre sesgos, sus comunicados de prensa reflejando las reformas de Cielos del Sur. Una audiencia en el Senado en Bogotá, programada para la semana siguiente, cuestionaría el trato a los pasajeros en distintas aerolíneas, con el vuelo 512 como prueba principal. El primer informe de reformas de Cielos del Sur, entregado a la oficina de Juan días antes, detallaba 1,200 empleados capacitados, una línea de denuncias con 47 reportes, y una nueva junta de ética. No era perfección, pero sí progreso, frágil y ganado con esfuerzo. En Bogotá, Carmen Rivera se sentaba en un aula de un centro comunitario, su cuaderno lleno de páginas de reflexiones. El taller sobre sesgos inconscientes estaba en su última semana, y ella se había vuelto una presencia silenciosa, escuchando más que hablando. Hoy, compartió su historia, no como defensa, sino como advertencia. Pensé que era justa, dijo al grupo, su voz firme pero desgarrada. Vi a una familia y decidí que no pertenecían, no por evidencia, sino por mis propias suposiciones. Herí a un niño, y cargaré con eso para siempre. La instructora asintió, sus ojos amables pero firmes. Reconocerlo es el primer paso, dijo. ¿Qué sigue? Carmen aún no tenía una respuesta, pero la estaba buscando. Había comenzado a hablar en talleres locales, no por aplausos, sino para ayudar a otros a ver lo que ella no vio. Su correo a la familia Morales seguía sin respuesta, y había aceptado ese silencio como parte de su rendición de cuentas. En Morales Capital,
Juan se sentaba en su oficina, la conferencia de Medellín transmitiéndose en su laptop. Diego jugaba en el suelo, su helicóptero de juguete surcando un cielo imaginario. Isabel entró, una taza de café en mano, su expresión pensativa mientras veía la repetición del discurso de Juan. Cambiaste la conversación, dijo, sentándose a su lado. No solo para nosotros, sino para todos. Juan miró a Diego, su sonrisa agridulce. Eso espero, dijo en voz baja. Pero no ha terminado. Nunca termina. Abrió un archivo sobre su escritorio, una propuesta para un Consejo Nacional de Supervisión de la Aviación, inspirado en el vuelo 512. Ya no se trataba solo de Cielos del Sur, se trataba de asegurar que ninguna familia enfrentara lo que ellos vivieron, que ningún niño aprendiera lo que es el prejuicio por una asignación de asiento. Afuera, el cielo de Bogotá estaba despejado, la ciudad avanzando bajo el peso del cambio. Las redes sociales aún llevaban ecos de almohadilla Morales vuela y almohadilla cambiar el cielo, pero emergían nuevos hashtags, almohadilla volar con respeto, almohadilla todos subimos juntos, reflejando un llamado creciente por dignidad en los cielos. Una publicación llamó la atención de Juan mientras deslizaba en su teléfono, una cita atribuida a él, el respeto no se gana. Se le debe a todos. Tenía miles de compartidos, un testimonio silencioso del impacto de la postura de una familia. En la sede de Cielos del Sur, el CEO Alejandro Vargas revisaba el segundo informe de reformas, sus páginas más gruesas que el primero. El sistema de retroalimentación ahora era permanente, la capacitación obligatoria para nuevas contrataciones, y la Junta de Ética había rechazado a 2 altos ejecutivos por quejas previas de sesgo. Una nueva campaña, Vuela con dignidad, adornaba los carteles del aeropuerto, su imagen de una familia diversa abordando un avión, un homenaje sutil a la familia Morales. Alejandro sabía que la reputación de la aerolínea pendía de un hilo, pero cada paso se sentía como una promesa cumplida. Carmen, al salir del centro comunitario, se detuvo bajo un farol, su aliento visible en el aire fresco de la noche. Llevaba un volante de un foro público sobre sesgo en el lugar de trabajo, donde hablaría la próxima semana. No era mucho, pero era suyo, una forma de reconstruir, no su carrera, sino su conciencia. Pensó en Diego, en su helicóptero, en su confianza. Lo había fallado una vez, pero no lo haría de nuevo. En la oficina de Juan, Diego alzó la vista, sus ojos brillantes. «Papá, ¿podemos volar otra vez pronto?», preguntó, con el helicóptero volando en sus manos. Juan sonrió, sentando a su hijo en su regazo. «Volaremos, pequeño», dijo, con voz cálida. «Y será mejor la próxima vez». Miró por la ventana, las luces de la ciudad como un mapa de posibilidades. El vuelo 512 era un recuerdo, pero su legado seguía vivo, en reformas, en conversaciones, en un niño que crecería sabiendo que sus padres lucharon por él. El cielo era amplio, y seguirían ascendiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un asiento en el cielo. Esperamos que la historia de Juan, Isabel, Diego y Carmen haya resonado contigo, despertando reflexión sobre la dignidad, la responsabilidad y el poder de defender lo correcto. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, así que por favor dale me gusta a esta historia si la disfrutaste y suscríbete para más relatos conmovedores que desafían, inspiran y elevan. Comparte tus pensamientos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió? Sigamos haciendo volar esta conversación.